¿Personal a subrogar? En estos momentos ya le digo que desde hace 5 años yo no me he reunido con nadie porque estoy en otra situación ahora y lo que no quiero yo es, pues eso, malos entendidos. Si tenemos una estimación de lo que va a ser la liquidación del contrato, en este caso entiendo que debe ser a fecha 31 de diciembre de 2019 o bien 31 de enero de 2020, pero si tenemos una previsión de esa liquidación. Entonces, con una simple regla de tres, pues más o menos aproximadamente sí que le puedo decir lo que va a ser. Pero no son datos empíricos basados en ningún papel, en ningún informe. Ver qué tarifas son las que se van a aplicar a partir del día siguiente, del día 1, después de la firma del contrato. ¿Me puedo atrever a decirle que va a ser más barata? Voy a decirle que como mínimo igual. Y si podemos que sea más barata, vamos, no lo ponga en duda, que la intención será que sea más barata. La siguiente pregunta sería, evidentemente, nosotros vamos a recibir un canon de 5 millones aproximadamente de la nueva adjudicataria de Aguas de Valencia y me gustaría saber eso cómo va a computar en el ayuntamiento, porque nosotros entendemos que eso va a computar como deuda y rompe principalmente todos los parámetros que veníamos hasta la fecha. Parece esto un control, ¿eh? En las Cortes, ¿eh? Nosotros realmente lamentamos que esta propuesta se traiga aquí y, como se ha evidenciado, sin trabajar puntos que nosotros consideramos que son importantes y fundamentales. Pero nosotros, señor alcalde, esperábamos que hoy, a este punto que trae usted aquí, que el punto que usted trae hoy aquí, viniese algo más trabajado que simplemente leernos la propuesta de la propia comisión, en este caso de territorio. Pero detrás de esta decisión hay personas, están nuestros vecinos, y evidentemente usted no puede tener la certeza del 100% de cuál va a ser el resultado de cada una de las preguntas que nosotros le hemos planteado, pero evidentemente vendría con una mayor seguridad jurídica, igual que lo ha hecho para intentar traer esta adjudicación, pues también si lo hubiese hecho para saber qué personal es el que a la empresa le va a tocar subrogar.